Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio de Hablemos de Salud Mental, programa de Cáritas Parroquial de la Parroquia La Resurrección del Señor. Hoy con el tema La Esperanza. Propuestas para superar la desmotivación, el desánimo, el pesimismo. Bienvenidos sean todos. Para comenzar, vamos a hacer una respiración profunda, por favor. Pero ahora va a colocarse sus manos, una en el pecho y otra en la barriga, y va a hacer de nuevo una respiración profunda. Y fíjese cuál de las dos manos se levanta más, si la del pecho o la de la barriga. Respire profundo otra vez. Si su mano que está en el pecho es la que se levanta más, su respiración está siendo todavía superficial. Tiene que hacer que el aire llegue hasta abajo, y al llegar hasta abajo va a hacer que pues las tripas salgan hacia afuera, ¿sí? Entonces la barriga salga hacia afuera, ¿sí? Entonces, que su respiración profunda llegue a lo profundo de sus pulmones. De como yo hago muchos ejercicios de respiración, por eso tengo la barriga así, pues. Y otros más aquí también. Muy bien. Hoy les voy a compartir algunas ideas desde la ciencia del comportamiento de la psicología sobre el desánimo y la desmotivación. Y voy a hacer unas propuestas para afrontarlo de la mejor manera posible y cómo esto tiene relación con la esperanza. Entonces, vamos a pensar en este momento si tu vida está en desánimo o en desmotivación, ¿sí? Que son como los dos términos que voy a desarrollar más. Creo que el tercero de la invitación, el pesimismo, va a estar incluido, inmerso en el tema, pero voy a desarrollar las ideas de desmotivación y desánimo. Lo primero que quiero hacerle evocar estos momentos, porque ciertamente en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, habrá momentos de desánimo, de pesimismo o de desmotivación, ¿sí? Y muchas veces lo juzgamos como si fuera terrible, como si fuera grave, ¿sí? Tiene su connotación negativa, pero no es de esta forma superlativa, ¿sí? Lo que pasa en gran medida es que durante mucho tiempo reciente hemos sido bombardeados con ideas de bienestar o de que tú puedes con todo, tú eres fuerte y puedes con todo, con ideas donde se le da como una supremacía a una fuerza o a una energía del ser humano que no es real, ¿sí? Como el de Superman o el de la Mujer Maravilla o de los de Marvel, etcétera, ¿no? Que no son reales. Nosotros somos vulnerables, somos frágiles, somos débiles y nos cansamos, ¿sí? Y eso es lo que nos pudiera dar fortaleza. Y no pensar que puedo con todo, porque con todo no podemos, al menos no al mismo tiempo, ¿sí? Y la vida tampoco nos da para poderlo todo, ¿sí? Y es nuestra realidad. Y aceptar esta realidad nos permite, entonces, trabajar mejor con nuestra fortaleza para afrontar de forma adecuada el desánimo, el pesimismo, la desmotivación. Además de haberle hecho evocar algún momento, o si estás en desánimo, en desmotivación, pues espero que te salgas con una visión clara de qué es eso, pero también con un mejor estado emocional a la salida de
conversatorio, de este compartir. Pero tengo que empezar con unas cifras trágicas, ¿sí? Que lo ofrece la evaluación que hicimos, digo hicimos porque me incluí como muestra, de la psicodata que ofrece la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, donde hizo un estudio emocional del venezolano. Y en este estudio ofrece distintos panoramas sobre el estado emocional del venezolano. Esta exposición de resultados fue hecha el año pasado, en el 2023, por lo que no se ajusta tanto a este momento porque hemos vivido unos momentos muy trágicos con respecto a la situación política de nuestro país, en donde todos estamos afectados, ¿sí? Entonces, si nos hacen las preguntas de esa encuesta en este momento, pues seguramente va a variar estos datos. Pero nos sirve de ejemplo para introducir esta realidad. La encuesta, como he dicho, ofrece varios aspectos emocionales que evaluaron. Y voy a hacer referencia a los que están vinculados más hacia la motivación o la desmotivación. ¿Sí? Porque tiene aspectos sobre el duelo, tiene aspectos sobre educación, sobre el entorno familiar, etc. La migración, etc. Entonces, dice que el 54% de la población manifiesta dificultad en expresar lo que siente acerca de las personas. Y esta situación es superior para las personas mayores a 45 años y con un nivel educativo menor. Por otro lado, el 49% de los encuestados reportaron en el logro de sus metas, esto es importante, en el logro de sus metas personales, que ha conseguido poco progreso. Y se incrementa este porcentaje con las personas que son pobres. El 35% de personas cree que no vale la pena seguir luchando. Esta sí creo que ha cambiado, que probablemente ha disminuido, porque todos hemos incrementado el sentido de seguir luchando. 46% de los encuestados afirma que para poder sobrevivir no hay más remedio que adaptarse a lo que hay, siendo esto un mayor porcentaje en las personas con menor nivel educativo. Y el 46% de población encuestada cree que no vale la pena planificar. Entonces, fíjense, hay un 49% de encuestados habla de que no ha conseguido poco progreso. Y luego 46% que no vale la pena planificar. Porque muchas de las cosas dependen de la suerte que se tenga. No recuerdo ahorita, pero fue nacional y representa. Sí. Luego te paso toda la presentación de la psicodata. ¿Sí? Entonces, aquí hay tres aspectos que quiero resaltar. La primera, el tener esa percepción de que poco avanzo. La segunda, que tiene que ver con que no hay más remedio que adaptarse. Y por lo tanto, no vale la pena planificar. ¿Sí? Si eso es así, entonces hay una gran desmotivación, un gran desánimo. ¿Sí? Porque entonces no podemos ver el futuro pues con optimismo, ¿sí? Que es distinto a la esperanza. ¿Sí? Sin embargo, pues este espacio en el que nos encontramos contradice este porcentaje porque todos los que estamos aquí, aunque pudiéramos estar desmotivados, ¿sí? Hemos decidido salir y hacer algo distinto. Y estar aquí ya es estar motivados. ¿Sí? Por favor. Entonces, cuando decimos desánimo, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? En primer lugar, no es un estado de ánimo intenso.
no lo es. No lo es. Sino sutil, que va conquistando tus acciones, pensamientos, rutinas y día a día. El desánimo te lleva a cancelar planes. Vemos lo de la encuesta, te va a llevar a cancelar planes. A querer iniciar proyectos, pero que finalmente te vuelves al celular o te vuelves al sofá y no haces el proyecto, pues, o no lo comienzas, ¿sí? Y así te vas aislando y te vas volviendo como en una burbuja donde te sientes protegido, ¿sí? Porque te sientes tranquilo, te sientes, ¿sí? No está pasando nada. No estoy corriendo riesgo, no estoy interactuando, ¿sí? Pero las conductas que adoptamos generalmente es a través de las pantallas, ¿sí? Sea el celular, la computadora, el televisor, etc. ¿Sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego, hay que tener muy en cuenta que el desánimo es una reacción natural, es natural ante ciertos estímulos, ¿sí? Que nos estresan, ¿sí? O debido a un aprendizaje emocional. Es decir, que en nuestra historia hemos aprendido responder ante ciertas exigencias de la vida con el desánimo, porque eso me evita el afrontamiento o el esfuerzo para resolver situaciones. Entonces, en ese sentido, si reconocemos que en la historia de nuestra vida hay un aprendizaje emocional de evitación, de ejecutar planes, entonces me va a llevar al desánimo. O que quiero ejecutar unos planes, pero suceden cosas que lo pueden alterar, los planes, y me estresa. Que también el estrés es natural. Lo bueno, los que vinimos la vez pasada, pues sabemos más o menos lo que es estrés. Entonces, y me provoca este desánimo. Distinto es la depresión, pero nos encanta hablar que cuando estamos tristes decimos estoy deprimido. Estoy deprimido. ¿Sí? Lo usamos irresponsablemente, porque la depresión es un diagnóstico clínico, ¿sí? Un trastorno clínico. ¿Sí? Y los parámetros de evaluación de la depresión lo hacemos los profesionales del caso. Y algunos de los indicadores que consideramos es, por ejemplo, un desánimo mayor. Desánimo mayor. No el sutil que hablé antes, sino un desánimo mayor. Y requiere de varias condiciones que uno hace al evaluar clínicamente la situación de cada persona. Entre ellos, que este desánimo mayor se sostiene hasta lo largo de mínimo 6 meses, se sostiene. ¿Sí? Si entre ese periodo usted un día se levantó alegre, entonces ya no es depresión. Tiene que sostenerse en el tiempo. ¿Sí? Y además nos debe impedir en nuestras rutinas cotidianas, es decir, que me impida hacer las cosas, me impida hacer las cosas, ¿sí? Entre otros aspectos, ¿sí? Que valoramos los que abordamos este trastorno. El desánimo, entonces, sí podemos afrontar lo justo y necesario, pero lo vivimos sin ilusión ni motivación. Es decir, voy a trabajar, pero con desánimo. En la depresión no voy a trabajar. Entonces, voy a trabajar pues con pesimismo, con frustración, con desánimo, pero voy a trabajar. Cumplo con el deber. Hago mis cosas y las hago bastante bien, pero no hay como esa fuerza, esa motivación. ¿Sí? Y fíjense que cuando estuve exponiendo las ideas anteriores, siempre hablé de modo que el desánimo es una consecuencia. Una consecuencia. Por lo tanto, hay unas causas. ¿Sí? Es una consecuencia. ¿Sí? Veamos entonces. Pero antes,
Así, están las causas primero. Voy a solamente nombrar y brevemente, porque las retomaré de nuevo más adelante, para entonces después de estas causas hablar un poco de la motivación y la desmotivación. Hay varias fuentes que señalan distintas causas y yo creo que estas tres las engloban. La primera es que es una reacción ante un suceso externo a uno. Algo pasó y me desmotiva. ¿Sí? Y me desmotiva. ¿Sí? Me dijeron que me iban a pagar en divisa y resulta que no hay liquidez en divisa y me dijeron que me van a pagar en bolívares. Y a tasa del Banco Central. Dice, porque el paralelo se disparó. Entonces, algo externo sucedió. ¿Sí? Entonces, que uno no tiene control. Pero yo decía, bueno, esto es lo que ahorro con esto, tal cosa, pero ahora mis planes cambiaron. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Me desmotiva, ¿sí? Porque entonces empieza que la empresa, que el jefe, que no sé qué tanto, que ahora tengo que vender, nadie está comprando, y bla, 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 bla. ¿Y a cuánto lo voy a ver, a cuánto voy a comprar si me lo dieron en tasa BCB y me lo están vendiendo, Y así, N cantidad de cosas, ¿no? Cosas más sencillas. Salgo a la parada para ir a mi trabajo y los buses pasan llenos, dicen, no, que hay una huelga de transporte y no sé qué, y entonces te dice, bueno, no voy a trabajar. ¿Sí? Y me voy por mí. Entonces te dice, bueno, no están dadas las condiciones, pero realmente fue el pretexto para no ir a trabajar, porque no hay la motivación. Porque si hubiera la motivación, tú dices, bueno, empiezo a llamar a ver quién me da la cola, quién me busca, que no sé qué tal. Hay otra forma de afrontar la situación y no de huir o de cancelar o de... ¿sí? La reacción a la ansiedad. Entonces, sí está demostrado que el desánimo, la desmotivación tiene una relación con la ansiedad. ¿Sí? Dado que la ansiedad es producto, pues, generalmente de ideas erróneas o percepción errónea sobre lo que está aconteciendo y además que creo un ciclo de pensamientos automáticos vinculados sobre todo a una visión catastrófica sobre lo que sucede. Entonces, ante esta visión catastrófica, pues me va a desmotivar porque entonces no hay salida, esto está mal, esto no sé qué. Entonces, esas ideas que rondan en la ansiedad me va a desmotivar o me va a crear un desánimo. ¿Sí? Y otra de las causas es cómo estamos gestionando el desánimo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque podemos reforzar la conducta del desánimo con conductas que me incrementan el desánimo. ¿Sí? Como dije de la, ay, no hay autobuses, me devuelvo. ¿Sí? Que está incrementando el desánimo. Porque entonces mi energía vital, en lugar de enfocarla a llevar al objetivo de ir a trabajar, lo estoy canalizando pues a la disminución pues del acto que tendría que hacer. ¿Sí? De estas tres engloban bastante bien las causas que generalmente provocan el desánimo o la desmotivación. Pero ahora vamos a aclarar un poco, o voy a intentar aclarar con esta gráfica, lo que es la motivación. Con esta gráfica sencilla. ¿Sí? Aquí la hermana ya la comprendió, porque eso fue lo que le dijo a la de al lado. No, está sencilla. ¿Sí? Mira, resulta que nosotros los psicólogos, como científicos, pues porque basamos nuestros estudios pues en el método científico, etcétera, etcétera, entonces procuramos definir, delimitar todo lo que es la conducta humana. Y este gráfico representa bastante bien lo que la psicología ha hecho a lo largo de su historia para estudiar la motivación. ¿Sí? Y ese es un área de experticia de los psicólogos. ¿Sí? O sea, hay otros profesionales que se meten en esta área, están fuera de lugar. Los psicólogos somos los que hemos desarrollado a lo largo de la historia la experticia en el área de la motivación. ¿Sí? Entonces,
Si bien es cierto, esta gráfica lo explica, entre todas las variables, todas las cosas que intervienen, no voy a hacer una clase acá de psicología al respecto, pero lo que quiero hacer mención con este ejemplo, que siendo una conducta humana es compleja, ¿sí? Pero que todos, al hablar de motivación o desmotivación, generalmente identificamos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿de qué tratamos en este caso? ¿Sí? Una definición sencilla es la que nos da Ray y Deci, que dice, es un complejo y dinámico proceso psicológico que potencia nuestra capacidad de adaptación y de desarrollo personal. Entonces, fíjense aquí las características que muestra esta definición, ¿sí? Es un proceso y como proceso tiene inicio, el proceso, las partes y final, pues, o acabado, ¿sí? Potencia. Entonces, yo he usado unos términos que decía energía vital, ¿sí? Y no estoy hablando de energías astrales o de energías de colores o algo por el estilo, ¿no? Estoy hablando de la energía física que necesitamos para vivir, ¿sí? Porque como materia, cuerpo que somos, necesitamos el consumo de energía y gastamos energía, ¿sí? Y esto, pues la motivación tiene mucho que ver, porque entonces, de acuerdo a ese potencial de energía vital, ¿sí? Podemos entonces tener una mayor capacidad de adaptarnos. Y de adaptarnos no en los términos que hablé anteriormente, así como que, bueno, es lo que nos toca hacer, no, sino el proceso biológico natural como seres humanos de adaptación que necesitamos para sobrevivir. Que tampoco es una mediocridad o algo por el estilo, no, sino es la facultad desde nuestra inteligencia de poder responder de forma adecuada a lo que existe en nuestra cotidianidad y en nuestro entorno. Cosas sencillas como que, no sé, el aire acondicionado se dañó, entonces yo me adapto a esta noche dormir sin el aire acondicionado, porque necesitamos dormir, ¿sí? Otra cosa es que diga, bueno, como se dañó, veré cuándo lo puedo arreglar. Esa es otra cosa, eso no es adaptación, ¿sí? Es otra cosa. Luego, esta capacidad de potencia que tenemos es para nuestro crecimiento personal, ¿sí? Para nuestro desarrollo personal. Porque eso también parte de nuestra realidad. Tenemos esa capacidad por la inteligencia, la voluntad, estas facultades que tenemos como seres humanos que nos ha regalado el Señor para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos en todas nuestras potencialidades, nuestros recursos, en nuestra fortaleza. Entonces, lo contrario, que es la desmotivación, entonces este fenómeno psicológico en el que hay una discrepancia, una diferencia entre el objetivo que teóricamente aspiramos a alcanzar, por un lado, y el estado disposicional real por el otro. Entonces, ¿qué es esta discrepancia? Es entre el ideal que me propongo y la realidad. Entonces, si el ideal es un sueño inalcanzable, cuando lo intente alcanzar me voy a frustrar y por lo tanto desmotivar. Pero cuando yo lo convierto en un horizonte, como cuando veo hacia allá, ¿cuál es mi horizonte? Allá está la línea de la montaña. Yo quiero ir hacia allá, hacia el horizonte, ¿sí? Yo lo veo el horizonte, ¿sí? Pero si yo voy hacia allá, ¿alcanzaré el horizonte? No, siempre va a estar más allá, ¿sí? Pero me inspira, me anima, me impulsa, ¿sí? Porque soy capaz de observarlo, soy capaz de concretarlo, ¿sí? Porque existe. En cambio, cuando es ideal,
no está dentro de lo alcanzable y por eso me frustra. Eso me frustra. Entonces, esta discrepancia se trata justamente de proponernos cosas inalcanzables porque no tiene como base la realidad, nuestra realidad. El estado disposicional es el modo en que nos encontremos, es decir, con nuestros recursos, con nuestra fortaleza, pero también con nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Por eso decía anteriormente, bueno, que no podemos con todo, tenemos que reconocer con qué sí podemos, ¿sí? Y con ello trabajamos. Entonces, todos nosotros tenemos fortalezas del carácter, de nuestra personalidad, ¿sí? Esto, bueno, sería interesante otro diálogo de esto, porque de nuestra personalidad, el carácter lo podemos fortalecer, mejorar, cambiar. Y hay unas teorías hermosas donde tenemos 24 fortalezas del carácter y podemos distinguir cuáles son las propias, ¿sí? Entonces, este estado disposicional lo que va a permitir es con qué recursos cuento y de qué manera lo dispongo para desarrollarlo. De qué manera lo tengo y de qué manera me dispongo a desarrollarlo. Yo, por ejemplo, tengo una fortaleza del amor al aprendizaje, a aprender. Pero aprender de todo, no. Hay cosas que no me gustan, pero tengo la disposición del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquello que no me gusta y necesito aprender, yo tengo la capacidad de decidir si lo voy a aprender, aunque no me guste. Ese es el estado disposicional, ¿sí? Esa capacidad que puedo tener de disponer de los recursos que tengo para lograr mis objetivos o desarrollar aquello que requiero, necesito. ¿Sí? Pero si mi estado disposicional es el desánimo o la desmotivación, va a costar más. Va a costar más. Pero no significa que no se pueda. Va a costar más. Volvemos entonces a la motivación y vamos a ver un elemento muy interesante. Las metas, porque entonces, ¿qué me motiva? Las metas. ¿Sí? Entonces, si no soy capaz de planificar o no me gusta planificar, entonces, ¿cómo me motivo? Yo tengo que planificarlo. Pero las metas están originadas en necesidades y expectativas. En necesidades y expectativas. Que junto con el deseo de realizarla, fíjense, yo puedo tener una necesidad, puedo tener una expectativa, es decir, quiero tal proyecto, ¿sí? Pero tengo que tener también el deseo, esa potencia, esas ganas. ¿Sí? Contribuye a perseverar hasta obtener la recompensa positiva, que es alcanzar el logro. Aquí lo importante entonces que estas metas sean realistas, que me inspire el horizonte, pero que mis metas sean realistas, que no sea el ideal, porque entonces las metas no van a ser realistas. Cuando hablamos de que va a lograr la recompensa positiva, que es el logro, eso es lo que me va a causar una gran satisfacción para continuar, para continuar. Entonces, si mi meta no la visualizo con pasos pequeños o pasos a seguir para la meta y solamente veo la meta que no la he alcanzado sin reconocer los pasos que he dado para alcanzarlo, entonces me voy a frustrar, me voy a desanimar, porque estoy viendo solo la meta y no el camino que he recorrido para llegar a la meta. ¿Sí me doy a entender? Porque entonces nos frustramos porque es que no he logrado tal cosa, pero es que tampoco estás reconociendo todo lo que has avanzado para lograrlo. Y eso es muy importante, porque a veces, entonces, como
me propuse tal meta y todavía no la alcanzo, me frustro. Pero entonces revisa cuáles son los pasos que no has logrado, porque no es la meta, son los pasos que no has logrado. Luego, estos pasos tienen que ajustarse pues a la realidad, porque si hablamos de que es un proceso, requiere tiempo. Hay algunos de estos pasos que entonces requiere tiempo. Y no el tiempo que el tiempo lo cura, no, ese tiempo no. Sino el tiempo que se necesita para que el proceso se dé. Como cuando siembro una semillita. Tengo que esperar que germine y que crezca. Y en ese proceso yo la voy alimentando de agua, le voy cambiando la tierrita. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Sí? No puedo aspirar que pongo la semillita y al día siguiente, como el de las habichuelas, ya está hasta el cielo. ¿Sí? Hay un proceso que tengo que esperar. ¿Sí? Entonces, esa idea también es muy importante considerarla para que puedas valorar tu motivación o desmotivación. Si te estás desesperando en el tiempo necesario, entonces tienes que regular tu estado emocional con respecto a la paciencia, a la espera, que hablaré también un poquito más adelante. ¿Sí? En ese sentido, hoy día podemos considerar algunos de los factores psicológicos que afectan al desánimo, a la desmotivación. ¿Sí? En primer lugar, miedo al fracaso. El miedo es una emoción natural del ser humano, pero si mantenemos el miedo al fracaso, al que no puedo, ¿sí? Entonces me voy a desmotivar. ¿Sí? No lo hago, ¿sí? No lo afronto, ¿sí? No lo hago. El perfeccionismo. Entonces, si no está como yo quiero, si no está con todos los detalles, entonces me voy a frustrar, me voy a desmotivar porque nunca lograré esa perfección. La baja tolerancia a la frustración, de bueno, si no pude hoy, lo sigo intentando, lo sigo intentando. Algunas cosas requieren de práctica, de repetición para ir mejorando. La gestión de pensamientos rumiativos negativos, pesimistas. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar cómo están esos pensamientos, porque si están ahí constantemente, voy a indicarle a mi cuerpo que no vale la pena, que no sirve, que no vale, que tal. Pobre concepto de sí mismo. Mis colegas dirían la autoestima, pero que al final es el concepto de sí mismo. Entonces tenemos que tener un recto valor de sí mismo. ¿Sí? Este recto valor de sí mismo es el que nos ha dado el Creador, ¿sí? Que somos seres únicos e irrepetibles, ¿sí? Entre otros detalles. La fuerza de voluntad, ¿sí? Esa potencialidad, esa energía vital, el poder tener fuerza de voluntad. ¿Sí? Comenzar desde poco, ¿sí? Para alcanzar metas grandes. Entonces, lo típico, por ejemplo, de ir al gimnasio, yo no puedo pretender levantar, no sé, 100 kilos la primera vez que vaya, cuando no he tenido la experiencia de practicar o de ir levantando pesas. Autocontrol, entonces, de pensamiento, de disciplina, de dirección hacia donde voy, ¿sí? De tener los espacios de discernimiento, de reflexión para tomar decisiones. Eso es también muy importante a la hora de tener autocontrol. Una cosa que aprendí en el segundo semestre de psicología y nunca se me olvida es que el autocontrol no lo puedo yo solo, aunque sea autocontrol. Necesito de otro para confirmar lo que estoy haciendo. El otro es el que me da ese autocontrol. Si no, le preguntan a Juan y a Arifer cómo se autocontrolan. ¿Sí? Porque es en la interacción con el otro. ¿Sí? Con el otro. Y el otro pueden ser personas, pero también pueden ser datos. ¿Sí? Datos. ¿Sí? Hoy corrí 1 kilómetro. ¿Sí?
En una semana, 2 kilómetros. ¿Sí? Eso me hace confrontar, ¿sí? Y ese es el autocontrol, o parte del autocontrol. Facultad para la resolución de problemas. Es importantísimo tener claro también este aprendizaje que logramos los seres humanos para resolver situaciones. ¿Sí? Y si nos frustramos porque no logramos resolver estos problemas o estas situaciones, pues me voy a desanimar, me va a desmotivar, etc. La resiliencia, esta capacidad pues de poder resistir o de aguantar ante las adversidades o de sobrellevar situaciones adversas y salir adelante. ¿Sí? Entonces, si no he desarrollado una buena resiliencia, pues entonces va a haber desmotivación. Hoy día vivimos en esta situación de estar frente al celular o las pantallas, ¿sí? Y resulta que nos debatimos hoy día un reforzamiento para motivarme en las... nos debatimos hoy día entre el placer inmediato o alcanzar metas futuras. Se dice, elegir entre un beneficio futuro o una recompensa inmediata, o expresado de otro modo, renunciar a un placer inmediato y tal vez efímero en pos de un beneficio futuro más importante y decisivo para nuestra vida. Hoy día, quizás la mayoría de nosotros no, digo la mayoría porque somos los adultos que estamos, pero los muchachos, bueno, no, porque yo también, con el tema de la exposición a las pantallas, la inmediatez hace que entonces planificar o ver a futuro se hace casi imposible. Entonces, para nosotros los adultos, cuando hablamos de líneas del tiempo, nuestro referente es antes y después de Jesucristo. Pero para los muchachos el referente es CLI. CLI. Si al ser CLI y no abre, ¿qué sucede? Se frustran. Me frustro. Empiezo a ver el titular del módem, si está en rojo, si está en verde, si no está prendido. ¿Verdad? Estoy en la wifi o estoy en 4G o estoy qué. ¿No? Es que no tengo. Si se dañó el celular, si no tengo saldo. ¿Sí? Y me genera ansiedad. Y recordemos que la ansiedad es una de las causantes de la desmotivación, el desánimo. Entonces, cuando siempre hemos vivido en esta batalla entre el placer inmediato y efímero versus un placer o un logro mayor. ¿Sí? Por ejemplo, ahorrar. El ejemplo más sencillo, ahorrar. ¿Sí? ¿Ahorrar para qué? ¿Ahorrar para qué? Yo puedo decir, voy a ahorrar para un viaje a Europa. Y voy llevando mi... Ay, pero tengo $200. Esto puede ser, pero es que el televisor no sé, hay uno mejor. Y están a 100. Te quiero satisfacer el placer inmediato o sigo con mi plan del viaje. Esa discrepancia, esa diatriba, el uso de celular o de la internet o realmente de la multimedia ha hecho pues que no logremos tener planificaciones a largo plazo. A largo plazo. ¿Por qué? Que creemos que necesitamos inmediatamente el placer de este momento. El Papa Francisco recientemente dijo, entre otras cosas, en la era del Internet, donde el espacio y el tiempo son suplantados por el aquí y el ahora, la paciencia resulta extraña. Porque entonces si yo quiero ahorrar para tal cosa, necesito paciencia.
Necesito paciencia. El cultivo de la paciencia es necesaria para la motivación. Para la motivación. Entonces, hoy día vemos tantos niños en consulta psicológica porque tienen unos berrinches que nadie los puede controlar sino el teléfono. Y resulta que el teléfono es el causante del berrinche. Pero lo atontamos con el teléfono o la tablet. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto algunos renglones para el uso de celulares o tablets en los niños, donde indica que de 0 a 2 años, nunca la pantalla. De 2 a 5 años, como que dice 20 minutos, si es necesario. Y ese si es necesario, habría que ver realmente si es necesario. Entonces, al final propone que el uso de las pantallas es así como que a los 14 años, una cosa así. 14 años. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, el niño apenas está desarrollando las conexiones de las neuronas del sistema nervioso central y al exponerlo a estas pantallas altera todo ese desarrollo natural. Y que es natural que, bueno, que logre unas conexiones o fortalezca unas conexiones de las neuronas a través de otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, que estuvieran saltando, brincando, llenándose de tierra, creando juegos, inventando fantasías, ¿sí? Porque al final lo que estamos haciendo son niños tontos, porque no son capaces de imaginar, no son capaces de crear cosas, sino de reproducir imágenes a las que han sido expuestos. Me salí del tema y me sobresalté. Continuamos. Ah, no, ya va, perdón. De ahí las imágenes, ¿sí? Porque todos hemos jugado Candy Crush. Todos. No. Ella no. ¿Alguien más no ha jugado? Allá no, allá no, allá no, allá no. Ah. Este juego, al igual que cualquier otro videojuego, tiene como base las recompensas inmediatas, de lo que vengo a hablar. Las recompensas inmediatas. ¿Y a qué recompensas inmediatas? Bueno, apenas tú tocas un bichito de eso y te ganas, clic, 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 como que si fuera una máquina de moneda de Las Vegas, una cosa así. Pero además del clic, 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 que es sonido, también vemos numeritos y van cayendo y va sumando cosas. ¿tá? Es una hiperestimulación constante. Taca, 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 vas ganando, vas ganando, vas ganando. ¿Y qué estás haciendo tú? Nada. Nada más hiciste así, plan, diciendo nada. Pero el juego te atrapa y sigue dándole, y tú crees que estás haciendo estrategias. Entonces estamos inmersos en una era de adicciones no tóxicas. Es decir, están las adicciones comunes que son de consumo de sustancias, pero también de otras adicciones no tóxicas. Es decir, psicológicas, adicciones psicológicas, como esta de la que estoy hablando en este momento, entre otras. Entonces, ¿cómo hacemos para motivarnos dentro de la desmotivación? Tengo que sacarme la chuleta un momentico aquí. Esta es una de las formas. Estos son pasos a seguir. Esto que estoy compartiendo, pasos a seguir. Voy a buscar aquí, como dije, la chuleta de esta parte. Ajá. Entonces, primero la detección de qué, de la necesidad o la expectativa, identificar la necesidad o la expectativa de lo que quiero. Fíjense, yo hablé de un viaje de placer,
Esto es una expectativa, quiero hacer este viaje. ¿Sí? Pero ante una necesidad puede ser que necesito arreglar el fregador de mi casa. ¿Sí? Una necesidad. ¿Sí? Entonces, elijo objetivos. ¿Sí? Tengo que elegir objetivos a partir de la detección de necesidades o expectativas. Entonces, me permite discernir o reflexionar qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar. Y luego entonces tengo que activarme, decidir, pero a la acción. Esto conlleva a que mi conducta, mi voluntad sea dirigida hacia esa meta o esos objetivos. De parte del hecho de tomar la decisión. Y mi conducta, mi voluntad estará dirigida por mi inteligencia hacia eso que quiero lograr. ¿Sí? Que va a ser ciertas actividades que va a intentar lograr el objetivo. ¿Sí? Entonces, es también balancear la información que he detectado de necesidad o expectativa con las acciones que requiero realizar para alcanzarla. Tomo decisiones y eso implica planificación. Implica planificación. Entonces, si me llega un pedido, como soy un chef de lumpias, entonces si me llega un pedido de 500, yo tengo que aprender a planificar para 500. No puedo esperar el día de la entrega a hacer las 500. Tengo que hacer las compras no sé cuántos días atrás, ¿verdad? Yo tengo que planificar. Tengo que planificar. La ilusión, no de la ilusión de que me hago una idea, sino de esta capacidad, de este sentimiento que me impulsa, que me motiva, que me mueve. Es un potente activador. Un potente activador. Resulta, voy a hacer este ejemplo, frustrante, pero bueno. Yo sigo a la red de psicólogos católicos de Colombia, porque fui formado en un instituto de Colombia en psicoterapia de la reconciliación, y bueno, apareció una propaganda de sexto retiro para psicólogos católicos. Y dije que era de la red de psicólogos de Colombia, por tanto, ¿dónde era? En Colombia, en Bogotá. Empecé yo, no, hombre, a buscar presupuesto, aerolíneas, buses, el costo del retiro, la fecha, los permisos que tengo que sacar, no sé qué, sí puedo. Mañana me pongo en contacto con la gente. Me puse en contacto con la gente y me dijeron, ya está lleno los cupos. Y tenían como preventa y venta, es decir, hasta tal fecha, hasta el 30 de agosto, tanto precio. Y después, tanto precio. Ni siquiera eso se cumplió, ya está agotado. ¿Sí? Pero me hice la ilusión en función de que hubo un potencial de tomar acciones. ¿Sí? Porque me motivó, me inspiró a que a pesar de que era en Bogotá, con todo lo que implica eso, y en la situación que estamos viviendo, etcétera, etcétera, pues mi conducta se dirigió por esta ilusión a planificar y a ver los pasos a seguir. ¿Sí? Y entonces me lleva a la puesta en marcha. ¿Sí? Solo que en este caso, bueno, claro. ¿Sí? Pero en todo caso era, bueno, seguir, pagar, buscar el boleto, no sé qué, tan, endeudarme, porque tampoco es que disponía. ¿Sí? Y luego sopesar los resultados de lo que estoy haciendo, no solo como alcanzar la meta, sino también del paso a paso para lograr la meta. Llevo 30%, llevo 70%, llevo tanto para alcanzar la meta. Eso va motivando, eso va motivando. Hoy en día, las formaciones online te ofrecen, llevas 10%, lleva 30%. ¿Tal? A mí eso me motiva, ay, me falta tanto, para terminar la formación, por ejemplo. Porque estoy viendo un contador, el autocontrol, recordemos, que me está indicando
el objetivo, la meta donde quiero llegar. Entonces, si yo pongo en práctica estos pasos ante cualquier necesidad, ante cualquier expectativa, va a surgir la motivación. Eso téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Continuamos. Bueno, y todo esto entonces, ¿qué tiene que ver la esperanza? De todo esto de lo que estoy hablando. El Papa Francisco ha dicho recientemente también que la esperanza es la virtud que da sentido al camino de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, fíjense las palabras, virtud, sentido, camino, vida. Como virtud, es una virtud teologal, pero una virtud es, la teologal son gracias que da el Señor, pero que uno tiene que aprender y trabajar en ese crecimiento de esa virtud. Toda virtud es aprendida, se aprende. ¿Sí? Porque la fuente de la gracia del Señor cae en nuestra inteligencia, cae en nuestra humanidad y por lo tanto inunda nuestra inteligencia, que implica también nuestra voluntad. Entonces, si yo tengo la voluntad de pecar, la gracia será en balde. Pero si mi voluntad está dirigida a lograr ese propósito, esa meta, me va a ayudar a alcanzarla. Esta ayuda sobrenatural, como he dicho, se sustenta en nuestra humanidad, en nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Por lo tanto, cuando me propongo metas, tengo un sentido, esta decisión que es la inteligencia y la voluntad va a ir dirigida hacia allá. La esperanza, entonces, me da ese sentido de hacia dónde quiero ir, qué quiero alcanzar, qué quiero lograr. Distinto a la motivación, digamos, la motivación se queda como en un pasito antes, pero la esperanza me llega más allá, al infinito y más allá. Luego, sentido, como la brújula, ¿no? ¿Hacia dónde voy a tomar? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Y ese hacia dónde voy me va a conducir o me va a mostrar el camino. ¿Hacia dónde me va a mostrar el camino? Cuando entonces uno ha decidido esos objetivos, desde el discernimiento, desde la reflexión y tal, empieza a ver luces, mira, como las lucecitas que se van prendiendo en el piso, ¿no? Hacia allá es que voy, ¿sí? Y da sentido, da vida, da vida, da vida. Continuamos. Resulta que la iglesia cada 25 años celebra un jubileo. Entonces, ¿qué año tenemos el próximo año? 2025. Entonces toca jubileo. Resulta que el Papa ya lo anunció hace 3 años y propuso una preparación. En el 2023 vamos a irnos preparando con el estudio de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Y en el 2024, que es un año de oración intensa para prepararnos al jubileo. ¿Tú sabías eso? ¿Tú estabas claro de eso? Muy poco lo sabemos. Pero en este momento te llegó la información y de aquí ya saldrás distinto al respecto. Entonces, resulta que el año que viene es un jubileo y no me voy a detener en los detalles del jubileo. Lo que sí es que el Santo Padre dijo que este es el jubileo de la esperanza. Jubileo de la esperanza. Entonces a mí, yo me puse a pensar y digo, bueno, ¿por qué en este momento el Papa propone como tema la esperanza? ¿Sí? Y bueno, porque es que vivimos en un mundo tan convulsionado, ¿sí?, que necesitamos de motivos de esperanza, ¿sí?, motivos de esperanza. Y si esta virtud nos da el sentido de la vida, es necesaria entonces cultivarla. Es necesaria entonces
ponerla en práctica, descubrirla, estudiar, ver de qué se trata, ¿sí? Eso es la propaganda de este momento. Pero para este momento, por favor, la siguiente. Bueno, entonces, ¿dónde se celebra el jubileo? En Roma. Es el centro del jubileo. Y esto es verdad, pero quiero traerlo a colación como ejemplo de este conversatorio, de este momento, ¿sí? Porque yo dije hace un rato, bueno, planear un viaje. ¿Y si este viaje es para Roma? En medio del jubileo, ¿sí? Esta es una expectativa. Y si creo que es una necesidad mejor, porque entonces tengo que suplantarla, resolverla, ¿sí? Ahora, la motivación nos tiene que generar esa ilusión de aquello que nos gusta, que nos apasiona, ¿sí? Pero si pensamos en pequeño, no va a haber motivación. Vamos bien, ya empezó la transición, está difícil, es verdad, pero vamos bien. Entonces, ¿por qué? Porque el bien es superior, ¿sí? Es la libertad, es la democracia, es el bien del país, ¿sí? Entonces, si los contextos, nos dejamos llevar por los contextos, siempre serán negativos, porque en Ucrania, pobrecito lo de la guerra, porque en China sigue el comunismo, porque Corea del Norte, porque las aguas del Pacífico se están desbordando, porque los icebergs se están derritiendo, porque, ajá, o nos sumergimos en esas tragedias, o en medio de esos contextos nos motivamos a generar cambio. Nos motivamos a ser protagonistas de nuestra propia historia y ser capaces de generar mejoras en nuestro entorno. Y esto es el bien común. Y el bien común es lo que Jesús propuso como la construcción del reino. Entonces, cuando podemos proponernos metas que nos apasione, ¿sí? Entonces tendremos la capacidad de desarrollar desde, insisto, el discernimiento, la reflexión, el diálogo, la evaluación de activos, pasivos, lo que entra, lo que sale, lo que puede, lo que no puede. Hacer todo eso es necesario, pero tenemos inteligencia, tenemos recursos sociales, los hermanos, los amigos, los grupos, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente me va a hacer ilusionarme en el buen sentido, ¿no? El de crear es ver el horizonte, ¿sí? Entonces, puede ser que hago todo esto y digo, no da para ir a Roma, pero por eso voy a dejar de vivir el jubileo. No, al contrario, es reconocer entonces cómo lo voy a vivir en mi situación particular. ¿Sí? Y así con cualquiera de las cosas que sucedan, ¿no? Entonces, ¿cómo celebro este año mi cumpleaños? Hay que celebrarlo todos los años. Sea como sea, hay que celebrarlo porque es la vida. Ahora, pero si tu estándar es que tengo que ir a los rockers y si no voy a los rockers, mi cumpleaños no vale la pena, entonces no estás celebrando la vida. ¿Sí? Estás celebrando otra cosa. Entonces, recobrar este sentido de realidad, de vida, de camino, de sentido, nos dará la motivación para que nuestra cotidianidad pueda ser más llevadera, pues, más llevadera. ¿Sí? Siguiente, por favor. Quiero rescatar de todo esto 4 palabras, pero están ocultas. Eso estaba planeado. No sé qué está pasando. Ajá. 4 palabras. Estoy buscando la primera que de memoria no me acuerdo. Ah, no, son 3. 3. Primero, el camino, del que vimos antes. Camino. Bueno, el Señor Jesús dijo que Él es el camino. Pero haciendo la alegoría de camino,
¿sí? Es ese trayecto a recorrer, ¿sí? La planificación, el trayecto a recorrer. Y eso nos tiene que ilusionar, nos tiene que motivar, ¿sí? Pero si yo creo un camino oscuro, como un túnel, ¿va a motivar? No, yo tengo que prender las lucecitas en el túnel para mejorarlo, ¿sí? Entonces, si es como un túnel, es que mis pensamientos son negativos. Entonces, tengo que revisar cómo estoy pensando. El camino es entonces esas decisiones que tome o los pasos que voy a poner como hitos para saber hasta dónde llegar. Hasta dónde llegar. El camino alude también a la segunda palabra que es peregrinar. Entonces, en el camino van los peregrinos, los que caminan, ¿sí? Los que andan, ¿sí? Los que andan. ¿Sí? San Agustín, que celebramos ayer, entre sus muchos escritos hay una frase que a mí siempre me ha gustado, que es canta y camina. Canta y camina. Entonces ahí habla de una actitud alegre, pero también depende del canto, ¿verdad? Pero el cantar siempre va a ser como esa motivación, ese potencial para andar, para caminar. ¿Sí? Entonces el peregrinar, que implica el caminar, andar, ¿sí? Que es la toma de decisión, ¿sí? Que es poner en marcha aquello que quiero ejecutar. La procrastinación, que también está de moda, no es que yo procrastino por cualquier cosa. Tiene que ver también con, pues, la motivación. La motivación. Y hoy día, por esto del placer efímero del momento, muchas veces cuando requiere esfuerzo y disciplina, nos desmotivamos. Cuando la empresa requiere más esfuerzo, a veces pues nos decaemos porque creemos que no tenemos la energía, la fuerza, la vitalidad para eso. Y resulta que es quizás es que estamos viendo que tenemos que dar como grandes pasos y no, es quizás pequeños pasos para lograr. Entonces, cuando decidimos, por ejemplo, limpiar este cuarto que está lleno de no sé qué, dice, voy a comenzar por aquí. Y de repente te ves que ya lo hiciste todo, que no pudiste con ese poquito, sino que lo hiciste todo. Es porque también el cerebro dice, es que tienes que terminarlo, tienes que terminarlo, tienes que terminarlo. Pero el cerebro es flojo para empezar, flojo para empezar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar este caminar, este peregrinar. Y por último, la vida, es decir, cultivar la vida, defender la vida. ¿Sí? Y esto implica entonces defender la verdad, defender la belleza, defender la vida. Y defender lo bueno, defender la belleza, defender lo bueno, la belleza y la verdad. Por lo tanto, tenemos que fortalecer nuestras relaciones humanas con los cercanos, con los grupos, con los que tenemos. ¿Sí? Cultivar la belleza, cultivar la belleza. Y claro, aquí entramos en matices porque para todo lo bello es distinto, etcétera, pero siempre será cultivar la belleza, cultivar la belleza. ¿Sí? La bondad, cultivar la bondad, ¿sí? La bondad, la alegría, ¿sí? La bondad, hacerlo bien y hacerlo bueno, ¿sí? Hacerlo bueno. Y la verdad, ¿sí? La verdad. Estamos en una lucha sobre la verdad. ¿Sí? Más allá del tema político, es reconocer qué es la verdad. ¿Sí?
Porque hoy día hay cientos, miles de personas acusadas por mentiras, ¿sí? Y muchos hemos ido reproduciendo estos modelos, ¿sí?, en nuestra cotidianidad, ¿sí? Entonces hay que cultivar la verdad, ¿sí? Y la verdad nos hará libre. Entonces hay que cultivar la verdad. Y esto es lo que implica la vida, la verdad, la bondad y la belleza. La verdad, la bondad y la belleza. De que esto nos motive pues en nuestra cotidianidad. Que el camino, decidamos el camino, andar para cultivar la vida. Y cultivar la vida es defender la verdad, la bondad y la belleza. Preguntas, comentarios para hacer el último ejercicio. No sé cómo estamos el tiempo. Una hora. Hola, mi pregunta es sobre cómo... ¿No se escucha? Usa los dos micrófonos. Los dos. Ajá, sí me oye. Ok. La pregunta es, ¿qué se hace cuando se siente que la desmotivación es más fuerte o los motivos para estar desmotivados son más fuertes que las metas y los objetivos? Fíjate cómo lo dijo. ¿Cómo se hace cuando se cree? ¿En qué se está basando? En una creencia, en un pensamiento. ¿Sí? Entonces tengo que revisar qué tipo de pensamiento estoy teniendo sobre aquello que me estoy proponiendo. ¿Sí? Porque si creo que mi desmotivación es superior, es una creencia, es decir, es un tipo de pensamiento. ¿Sí? Entonces tengo que cambiar la estructura de este pensamiento. ¿Sí? Revisar cómo. Claro, sí, porque lo que estás cultivando es un sistema de desánimo, estás reforzando tu desánimo con esa creencia. Porque también habría que revisar, bueno, es que me cuesta mucho, bueno, necesita más disciplina, necesita más esfuerzo. ¿Sí? Y eso requiere de aplomo, pues, de ganas. ¿Sí? Entonces hay que revisar qué conductas iniciales tengo que empezar a hacer. ¿Sí? Porque a lo mejor digo, es que el doctor me mandó a caminar 30 minutos diarios. No, pero si no, nunca has caminado y vienes, pasas todo el día acostado, 30 minutos es demasiado. Entonces tienes que programar, bueno, mi meta es llegar a caminar 30 minutos en un mes. Y esta semana voy a caminar 10, la otra semana 15, la otra semana 20, la otra semana, ¿sí? Porque si digo que son los 30 minutos, eso va a ser imposible. Pero va a depender de la evaluación del contexto y de la realidad para esa conducta que tengo que accionar. Y por lo tanto revisar los esquemas de pensamiento que están allí. Y no estoy hablando solamente de esquemas de pensamiento que entonces tengo que repetir, sí puedo, échale pichón, no sé qué tal. No es solo eso, que también es válido, porque la visualización es necesaria, ¿sí? Pero es también reconociendo a dónde voy a hacer el esfuerzo, hacia dónde conducir el esfuerzo. ¿Sí? El ideal versus la realidad. 30 minutos puede ser el ideal, pero tengo que comenzar con 10 minutos. Gracias. Este también, por favor. Okay. Los dos. Okay. Usted ha abordado el tema de la esperanza desde el punto de vista científico y técnico. Mi pregunta, que estando nosotros aquí en la casa de Dios, porque me imagino que todos somos creyentes, o sea, ¿cómo podemos abordar la esperanza desde el punto de vista de la fe en esta cotidianidad que estamos viviendo? Y por otra parte, ¿qué relación hay entre esperanza y fe?
Las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, están juntas, no van separadas, irremediablemente están vinculadas. ¿Cuál es la vinculación? Vamos a ver si me sé explicar un poco. Como virtudes teologales, como dije, son gracias, pero también me permite verlas dentro de la conducta humana porque las pongo en práctica, ¿sí? Entonces, cuando hago el ejercicio de la caridad, que como dice el texto, ¿no? Es la virtud superior, ¿sí? Lo hago desde la fe y desde la esperanza. Porque al hacer la bondad, hacer la caridad, es que quiero un mundo mejor, quiero el bienestar del otro, quiero hacer que todo mejore, etc., ¿no? Y ahí está implicada la esperanza. Tengo que hacer es la esperanza. Y lo hago desde la convicción de aquello en lo que creo, que es la fe. De cuando cultivamos la esperanza, el Papa Francisco también dice que, bueno, que esta es la más pequeña de las tres, pero que ella no puede ser sin las otras dos virtudes, ¿sí? Y que se hace necesario ponerlas en práctica para que la esperanza también crezca. Entonces, como separarlas, pudiéramos distinguir ciertas características de cada una de ellas, pero que al ponerlas en práctica nunca la haremos de forma única, sino siempre vinculadas una con otra. Luego, el catecismo de la Iglesia también expone algunas de las características de cada una de estas virtudes y también señala que ellas entre sí no actúan solas, sino que van juntas de la mano. Así que al actuar desde la esperanza, lo hago también desde la fe y desde la caridad. Gracias por la pregunta. Okay. Mi pregunta hace referencia a si la desesperanza y el desánimo son sinónimos o son escalas de estado de ánimo. No, tengo como una confusión al respecto. Por favor, ¿me podrías aclarar? La desesperanza es peor que el desánimo. Porque estamos hablando que deja de ser la virtud, ¿sí? Entonces hay una corrupción del ser humano en sí mismo, ¿sí? Pues en los términos de la fe diríamos pues que está impregnada de pecado, pero que desde la corrupción es que hay una desintegración del ser persona. Entonces al ver esa desintegración del ser persona, no hay esperanza, pues la desesperanza está allí. Y esta desintegración, pues yo entraría en mi campo de decir, bueno, que hay trastornos de personalidad que son muy complejos, pero que pueden estar inmersos dentro de esta complejidad de desintegración, sobre todo con aquellos traumas importantes en la historia de vida que causan unos trastornos depresivos o ansiosos, o trastornos de personalidad no calificados como tal, o como el trastorno límite de personalidad, que entonces es una desintegración que se hace muy difícil que la persona pueda tener sentido de vida. Entonces, al no tener sentido de vida, pues... Bien. Entonces, sí, gracias. ¿Alguno más? Buenas noches. ¿Qué sucede cuando intentamos implementar o poner en práctica
la esperanza, es decir, todo, con toda la planificación y el compromiso y la disposición. Yo sé que ya lamentablemente yo no puedo asistir a la formación de ansiedad, pero yo soy una persona muy ansiosa. Entonces, recibiendo toda esta información, y yo digo, entonces voy a hacer, estoy ahí sentada, estoy diciendo, voy a hacer esto y no sé qué, y ya me estoy acelerando. entonces es como un poco complicado para quienes tenemos esta situación particular, porque quiero mantenerme en eso, en la esperanza, en trabajarlo, pero a veces se encuentra esta adversidad o esta dificultad que es la ansiedad. Yo sé que ya lo explicaron, pero como yo no puedo asistir. Mi respuesta esta noche a ello es la paciencia. ¿Cómo estás con la paciencia? Cultivar la paciencia, con todo lo difícil que puede parecer, ¿sí? Cultivar la paciencia. Usé una frase por ahí, ¿verdad?, del Papa con la paciencia, ¿no? En la bula donde decreta el jubileo, justamente desarrolla algunas ideas con la paciencia. Y yo hacía mención en las ideas del proceso. Y el proceso necesita tiempo, y el tiempo necesita paciencia. ¿Sí? Es decir, si yo estoy haciendo una torta, la meto al horno, tengo que esperar. No tengo otra alternativa, tengo que esperar. ¿Sí? Y saber esperar. ¿Sí? Porque no es solo esperar, saber esperar. ¿Sí? Saber esperar. Hoy día, como una propuesta terapéutica actual, nosotros los psicólogos presentamos la propuesta del mindfulness, de que es una herramienta, unas técnicas del darme cuenta de mi presente y usar la respiración como base para estar en el aquí y en el ahora. Estar en el aquí y el ahora. Pero reconociendo también el tiempo y el espacio. Porque ciertamente este tema de la inmediatez me hace reconocer en el aquí y en la ahora. Pero no solo en el aquí y en el ahora, sino también en el tiempo y en el espacio. ¿En qué espacio como lugar? Pero también en el tiempo de la vida. En el tiempo que transcurre. Entonces, si ciertamente la esperanza me lleva al futuro, porque la esperanza es en lo que aspiro a futuro, y que yo aspiro a la vida eterna, aspiro a alcanzar el reino, ¿sí? Y que ya el Señor me lo otorga, y si yo quiero lo lograría en Él, pero tengo que reconocer que este tiempo no me corresponde a mí, y tengo que tener la paciencia, que este tiempo es necesario cultivar la espera. Cultivar la espera. ¿Cuándo vamos a celebrar el jubileo? ¿Hoy? No. Empieza el 24 de diciembre de este año. Pero mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Esperar. Y saber esperar. Saber esperar, entonces, enfocarme hacia dónde voy a ir. Ese camino. ¿Sí? Ese camino. Entonces, puedo alcanzar o manejar la ansiedad o la intranquilidad, ¿no?, con la paciencia, cultivar la paciencia. Y decía el mindfulness como una herramienta, ¿sí?, como una de las herramientas. ¿Sí? Pero también yo digo, bueno, el mindfulness me va a invitar también a disfrutar. Y aunque pareciera contradictorio lo que estoy diciendo, porque placeres efímeros y no sé qué, pero el disfrutar implica también el darme cuenta de lo que es el aquí y el ahora, pero en un tiempo y un espacio que me permite reconocerme como persona vinculado con los otros, y que me permite reconocer la vida que estoy llevando. Y si estoy cultivando la vida como bondad, como belleza y como verdad, me puedo disfrutar de este espacio. En este momento yo lo estoy disfrutando un montón, pero también momentos cotidianos, el sentarme a comer. ¿Sí?
Si llevo una rutina de que tengo que comer rápido, que no se mata, no voy a disfrutar. Y aunque tenga el tiempo limitado, yo puedo decidir, me siento, respiro profundo y como, y pongo los detalles en sabores, en olores, y doy gracias por quien lo haya hecho, porque se lo hice yo, por los recursos que tuve, por lo que sea. Disfruto ese momento. Y ese disfrutar me cultiva la paciencia. Me cultiva, porque es el aquí y el ahora, pero en un tiempo y un espacio. No de la inmediatez solamente, sino que me reconozco en el proceso, en el tiempo de la vida, en el tiempo que debe transcurrir para alcanzar las metas, Muy bien, ¿algo más? Ok, entonces, para terminar, allá. Claro, vamos a ver. Sí. Para terminar entonces, quería compartirles pues esta noción con las 3 palabras que decía del caminar, peregrinar y la vida. Dice, que tu vida la reconozca que está en el camino, porque la vida, el andar, ¿sí? Indistintamente de tu pasado, indistintamente de lo que haya ocurrido. ¿Sí? Eso te afecta, eso te puede influir, pero no te determina. Determina lo que hagas de ahora en adelante. Entonces, que este camino te reconozcas peregrino, caminante, ¿sí? Andante. Y si vas cantando, mejor. Vas cantando mejor, como San Agustín, canta y camina. ¿Sí? ¿Sí? Para construir la vida. Para construir la vida. ¿Sí? Entonces, empezamos y les pedí que hiciéramos unas respiraciones profundas. ¿Sí? Entonces, yo les invito a volver a hacer una respiración profunda y que agradezcamos por este aire y por este momento. Y que este aliento, este viento que hemos inspirado, ¿sí? Es parte de la vida, ¿sí? Es la vida, porque el bebé al nacer lo primero que necesita es respirar. Y hoy seguimos respirando y damos gracias a Dios por ello, ¿sí? De que tu respiración también sea cada vez más consciente. Tómate un minuto en tu día y sé consciente de tu respiración, que es vida, Y que bueno, que la esperanza sea tu motor, tu energía de vida, la esperanza. Porque vamos bien y revisemos entonces nuestras motivaciones, nuestras decisiones para que sea conducida a la verdad, a la belleza y a la bondad. Muchas gracias y feliz noche.